Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en su programa En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez y recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook, TVUJAT, y YouTube TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933-581596. Y para dar inicio a nuestro tema, les invito a ver la siguiente cápsula introductoria. ¿Cuáles son las leyes que protegen a los derechos de autor? Los derechos de autor cobran importancia en la sociedad porque les permite a los escritores, artistas, músicos, creadores y todo aquel que realice obras producto de su propio ingenio proteger su propiedad intelectual. Es trascendental, estimado teleauditorio, que ustedes conozcan cuáles son las normas jurídicas que protegen los derechos de autor, toda vez que sabrán qué hacer en el caso hipotético que quieran apropiarse de sus ideas, obras y expresiones literarias. En ese sentido, conviene subrayar que el Estado es el que brinda protección a la propiedad intelectual, a fin de evitar plagios de obras literarias y artísticas. La Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 11, nos proporciona una definición más amplia que dice lo siguiente: el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. En opinión del doctor David Rangel Medina, abogado de reconocido prestigio en el estudio de la propiedad intelectual, conceptualiza el derecho de autor de la siguiente forma: bajo el nombre de derecho de autor se designa el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el cassette, el videocassette y por cualquier otro medio de comunicación. De las acepciones anteriores, se desprende que solo las personas físicas pueden ser creadoras de obras artísticas y literarias, puesto que la obra es el bien jurídico a salvaguardar y quien tiene el ingenio para crear es el sujeto que el Estado protege, toda vez que posee el intelecto que le permite crear sus obras literarias. Nuestra legislación mexicana respecto de las obras para proteger los derechos del autor considera las ramas siguientes: literaria, musical, dramática, danza, pictórica, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programa de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, entre otras. Conviene enfatizar que para que una obra sea protegida debe cumplir con determinados requisitos, siendo el más importante el de originalidad, es decir, que sea una creación propia y no exista algo similar, no copiada de otra obra en su totalidad o en una parte esencial, porque sería plagio y es sancionado de acuerdo al Código Penal Federal, en su artículo 424, con prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días multa a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. Por esta y otras razones, es imprescindible conocer cuáles son las leyes que protegen a los derechos de autor. Tema que trataremos esta tarde con nuestros invitados, quienes son especialistas en esta rama del derecho, a fin de saber cómo proteger nuestras obras. Bienvenidos. El día de hoy abordaremos el tema: ¿cuáles son las leyes que protegen a los derechos de autor? Tema que resulta fundamental conocer a fin de no caer como ciudadanos en plagios a obras artísticas, producciones científicas y literarias, entre otras, que están protegidas por los derechos de autor, puesto que existen consecuencias de carácter jurídicas en el caso hipotético que nos apropiemos sin consentimiento del autor de su obra intelectual protegida legalmente. En la actualidad, en el tema de derechos de autor, un tópico muy discutido es el que se ha producido con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, toda vez que mediante el uso de Internet encontramos piratería de música, películas y libros, etcétera, que requieren de un especial conocimiento de quienes utilizan hasta las redes sociales para no incurrir en transgresiones a la norma jurídica. Esta tarde tenemos como invitadas especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a la maestra
Carolina Guzmán Juárez y a la maestra Mariana Michelle Reyes Hernández. Gracias por acompañarnos aquí en su programa En Contacto Contigo. Y la primera pregunta que queremos hacerle con relación a estas dudas que tenemos del tema de derechos de autor es, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Nos podría comentar al respecto? Claro que sí, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. La propiedad intelectual es un conjunto de derechos y de prerrogativas. Yo siempre digo que es un derecho humano. En primer lugar, está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y obviamente nuestra Constitución Política reconoce que es un derecho fundamental. ¿Y qué tiene que ver con que sea reconocido? Bueno, pues que le da prerrogativas a aquellas personas que sean las creadoras de alguna obra artística, literaria o programa de computación, o a quienes tengan un invento, les da esa exclusividad para que puedan explotar o comercializar ellos de manera independiente al tener un reconocimiento para ese uso o explotación de los derechos, en este caso de propiedad intelectual. Yo siempre digo que la propiedad intelectual es un universo de derechos de lo intangible, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros creamos algo? ¿Sí? Cuando compramos, por ejemplo, un coche, tenemos un objeto material, y ese objeto material, obviamente, pues nos van a dar una carta factura y poseemos el vehículo. Pero ¿qué sucede con el poema que yo creé en mi mente, o con un libro, una obra literaria que yo haya redactado, o con una simple fotografía? Eso es un intangible que cómo puedo acreditar el derecho de que es de mi propiedad. Y es allí donde nosotros tenemos que segmentar cuáles son los derechos de autor, como obviamente decía la cápsula, de la originalidad que deben de tener esas obras para que tanto los creadores o los autores puedan solicitar la protección. La Constitución sí habla de que debe de haber ese reconocimiento. Yo tomo una foto y yo ya sé que ese es un derecho de autor, ¿sí? Pero ¿cómo acredito ese derecho? Es decir, ¿cómo hago valer? Siempre dirían no sé, en mercantil, ¿cuál es el documento base de la acción? No, si tenemos un intangible que yo creé en mi mente y que lo plasmé en un papel, ¿qué me acredita como titular de esos derechos? Pues obviamente el tener que hacer un trámite de registro de derechos de autor que nos va a dar la certeza o la protección de lo que hemos creado. Obviamente de la Constitución, en el artículo 28, deriva lo que es la Ley Federal de Derechos de Autor, y a su vez el reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor, quienes son las normas jurídicas en nuestro país que regulan todo en materia de derechos de autor. Licenciada Mariana, ¿qué son los derechos de autor? Bueno, como bien lo comentaba la maestra Carolina, desde un principio podemos partir a través de lo que es la propiedad intelectual. Y bueno, para hablar de propiedad intelectual vamos a decir que son todas aquellas creaciones que nacen a través del intelecto humano. Entonces, todo lo que nosotros imaginamos, todo lo que nosotros creamos, todo lo que nosotros hagamos, ya sea un poema, un libro, un programa de cómputo, un código fuente, todo lo que nosotros podamos crear de esta forma a través de nuestro intelecto humano lo vamos a considerar como propiedad intelectual. Y a partir de esta se forman lo que son dos ramas, lo que son los derechos de autor y la propiedad industrial. En este caso vamos a hablar de lo que son derechos de autor, pero tampoco estaría de más tocar un poquito del tema de lo que es propiedad industrial. Bueno, entonces derechos de autor, como lo mencionaba en la cápsula, van a ser todas aquellas obras literarias, artísticas, fotográficas, programas de cómputo, todo lo que va en el sentido artístico, vaya. Y lo que es propiedad industrial va enfocado más a lo que son las invenciones o bien los signos distintivos que mejor los conocemos como las marcas, los avisos comerciales, los eslogans o de acuerdo a las invenciones sería lo que son las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales.
Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos empezar a ver todo este amplio mundo que conlleva lo que es la propiedad intelectual. Maestra Carolina, entonces sí existe una diferencia entre la propiedad industrial y los derechos de autor. Claro que sí. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Nos podría comentar? Son dos ramas completamente distintas. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de todas esas creaciones y expresiones del intelecto humano, en general, de manera global. Pero tiene dos ramas, lo que son los derechos de autor, que es el tema que tocamos, y la propiedad industrial. Cuando hablamos de derechos de autor, solamente vamos a hablar todo lo relacionado, esas creaciones del intelecto humano que son relacionadas única y exclusivamente con lo artístico, lo literario y los programas de computación. Son tres bases fundamentales. Y la propiedad intelectual se diferencia al derecho de autor, que no tiene que ver con lo artístico ni con lo literario, sino que tiene una aplicación industrial, o que podemos comercializar, o que va con un sentido más de comercialización o de aplicación en la industria. Eso tampoco quiere decir que los derechos de autor no tengan que ser parte de la industria, por supuesto que sí. Ejemplo, los programas de computación pues son parte del comercio. Ahí luego existe una variación, por ejemplo, porque en el derecho anglosajón, en el de Estados Unidos, los software o los programas de computación son considerados como patentes. Y en México y en la mayoría de las partes del mundo son considerados como derechos de autor. Esa es una de las grandes contradicciones que no entiende por qué un software no es patentable. En México no es patentable, obviamente, nosotros nos debemos a un tratado internacional, independientemente de lo que hace el reconocimiento la Constitución. Existe el Código de Berna, que es un tratado internacional para la protección de las obras literarias y artísticas, y también, por ejemplo, ahora con el Tratado de Libre Comercio, justamente el año pasado, tuvo la renovación de la Ley Federal de Derechos de Autor y de la Ley Federal de Propiedad Industrial, porque obviamente tanto Canadá como Estados Unidos solicitaban a México mayores medidas de protección para la propiedad industrial y de derechos de autor. O sea, ambas áreas sí necesitan muchos mecanismos de protección. Licenciada Mariana, ¿quiénes son sujetos de derechos de autor? Bueno, básicamente las personas que están sujetas serían las personas físicas, es decir, ellos van a quedar como lo que son los autores como tal de las obras, pero eso no exime a lo que son las personas morales, porque en muchas ocasiones las personas morales son aquellas que son titulares de este derecho. Dentro de lo que es la titularidad de los derechos podemos encontrar lo que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. En este caso, normalmente los autores pueden fungir como autores patrimoniales y también los morales, ya que estos pueden conservar esta titularidad. Es decir, ¿qué quiere decir cuando uno tiene los derechos patrimoniales? En este caso, yo puedo decir a quién le puedo otorgar una licencia de uso, a quién le puedo vender mi obra, a quién en qué museo lo puedo presentar. Puedo tomar esta clase de decisiones al conservar los derechos patrimoniales. Y en el caso de que yo decida ceder mis derechos patrimoniales, ya sea a una persona física o a una persona moral, solamente voy a conservar lo que es ese derecho de reconocimiento ante la obra. La obra siempre va a ser mía, pero yo no voy a poder decidir a quién se la voy a vender o a quién va a poder utilizarla. Esto es en el caso de ceder estos derechos patrimoniales. Entonces, hablando de esto, podemos decir que las personas que están involucradas, los sujetos involucrados, serían las personas físicas como autores o coautores. Tenemos dos preguntas para la maestra Carolina, una de nuestro auditorio y otra que queremos plantearle. La primera pregunta es, ¿qué normas jurídicas en nuestro país protegen los derechos de autor? Y por otra parte, Héctor de Paz nos pregunta, quien nos está viendo en vivo,
¿Qué artículo de la Ley Federal de Derecho de Autor permite el uso de obras para utilizarse sin fines de lucro? Bueno, no recuerdo en este momento exactamente el artículo, pero por ejemplo, cuando dice la ley, ¿por qué no te digo el número? Porque cambió la Ley Federal de Derechos de Autor el año pasado, entonces sí varió. En cuanto dice de las obligaciones de aquellas titulares patrimoniales de las obras, se les da el uso para la explotación o pueden prohibir o pueden autorizar el uso de las obras. ¿Cuándo ahí existen sus excepciones? En el caso de, ejemplo, las instituciones educativas tienen un fin educativo con el objetivo de difundir, no sé, una obra literaria para los alumnos, siempre y cuando hay una restricción en cuanto a por ejemplo, al fotocopiar una obra de un libro. No son todas, deben ser, me parece, unas 40 hojas, no se pueden, obviamente, fotocopiar todo el libro, no, porque pudiéramos invadirle, obviamente, los derechos a quien es el titular de ese libro. Otra de las opciones en que puede haber la gratuidad de la divulgación de las obras o de la difusión es cuando ya vencieron los derechos de autor. ¿Qué sucede con los derechos de autor? Tienen una vigencia. A partir de que se divulgan, ¿sí?, ya están protegidos. Hay el reconocimiento por parte del Estado de la autoría de la obra. Ahora, es importante que se registre, lo que decía yo, para darle certeza a esa obra. Y a partir de esa divulgación de la obra, hasta la muerte del autor, en nuestra legislación nacional son 100 años más de protección. El convenio de Berna el tratado habla solamente a partir de la muerte del autor 50 años más. A veces cuando vemos en la televisión que se pelean las herencias de los artistas y que aparece un sobrino o aparece un hijo, pues allí es donde nos damos cuenta cuando un autor o el creador de una obra vale obviamente lo que son todas las regalías. Vamos a una pausa promocional y regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo con este tema tan interesante de cuáles son las leyes que regulan a los derechos de autor. En un momento continuamos. Regresamos a su programa En Contacto Contigo y estamos charlando con nuestras invitadas, con la licenciada Mariana y la maestra Carolina, expertas en este tema de derechos de autor. Y bueno, queremos preguntarle a la licenciada Mariana, ¿cuáles son las ramas que abarcan los derechos de autor? Bueno, realmente existen varias ramas de lo que es el derecho de autor. Principalmente podemos hablar de lo que son las obras literarias, pero bueno, uno dice, ¿qué es una obra literaria? En las obras literarias podemos abarcar un libro, podemos abarcar un poema, podemos abarcar lo que es un texto de un cuento, una historia, todas estas cuestiones que van adaptadas a lo que es una obra literaria. Pero ojo, aquí igual muchas veces la gente se confunde y dice, bueno, puedo registrar lo que es un método, o puedo registrar una receta de cocina, o puedo registrar lo que es un cuadro para un formulario. Pero hoy les quiero decir que esta clase de cosas, por ejemplo, una receta de cocina, un formulario, estas cosas no son susceptibles para lo que es un registro de derechos de autor a través de la rama de obra literaria. Entonces, para establecerlo, podemos registrar como obra literaria un libro, un poema, todo lo que va enfocado en este sentido. O también están lo que son las producciones artísticas. Dentro de estas obras artísticas podemos hablar de una escultura, podemos hablar de una pintura, podemos hablar de lo que es una fotografía. En este caso, todas estas cuestiones artísticas, ya sea una producción en un teatro o bien una canción
con música, un musical con letra o bien un musical sin letra. Y también por el otro lado están lo que son los programas de cómputo, que los programas de cómputo serían los softwares o bien los códigos fuentes. Todas estas cosas las podemos registrar a través de lo que son los derechos de autor. Maestra Carolina, ¿qué no protege los derechos de autor? Bueno, no protegen los derechos de autor lo que son las invenciones o lo que tenga que ver con un secreto, por ejemplo, industrial. Las fórmulas que existan, ejemplo, fórmulas matemáticas de la física, de la química, esos no entran como derecho de autor. También los juegos de azar tampoco están como derechos de autor. Y ¿cómo se llama? Invenciones, ¿no? Algo que tenga que ser susceptible de ser patentable, tampoco no implica lo que tenga que ver los nombres o signos distintivos que le podamos poner a los programas. Como te comentaba hace ratito en el corte, hay dentro de la propiedad industrial hay una rama que se llama los signos distintivos, que se dedica al registro de las marcas. Cuando yo le pongo al nombre de mi producto o de mi servicio un nombre, ¿sí?, puede ser registrado como marca, es lo que conocemos como marca. Ahora bien, en materia de derechos de autor, lo que encontramos es esa reserva de derechos para los nombres, que pudiéramos decir que son las marcas de derechos de autor. Así pudiéramos decir, pero en realidad son reservas de derecho, y es reservar los nombres para qué usos, los usos artísticos, ¿sí? Algún personaje, alguna publicación, en este caso los programas de radio, los programas de televisión, tienen que estar registrados con reservas de derechos. Entonces, existe un poco de confusión porque no son marcas, aunque pudiera ser, es optativo, lo dejan libre para que si uno lo quiere registrar, podamos optar por la cuestión de ser marca a través de signo distintivo, pero lo que debe ser y cómo poder proteger el nombre de mi programa de radio, del programa de televisión, del nombre del personaje ficticio, es a través de la reserva de derechos. Un grupo artístico, por ejemplo, también entra como reserva de derechos de autor. Licenciada Mariana, ¿qué significa la abreviatura DR seguida del símbolo C? Bueno, DR, como su nombre lo dice, son los derechos reservados. Entonces, al momento en el que nosotros vemos esta clase de signos, quiere decir que esta obra está protegida, y en el caso de lo que son las marcas, puede ser MR, marca registrada, o la R en un círculo alrededor, que igual significa registro. Y esto quiere decir que estas obras están protegidas o que la marca está protegida. La C es el copyright, que es en término americano la reserva de los derechos de autor. Es el copyright, o nosotros le ponemos DR. Es importante que después de hacer un registro, ya nos van a dar un número del título que vamos a obtener, y hay que ponerle a las obras el DR y el número. Nosotros siempre sugerimos que se le ponga el número y el DR de derechos reservados, o simplemente DR o la C de copyright. Maestra Carolina, y en el tema de derechos de autor, ¿qué son los derechos patrimoniales? Bien, hace rato Mariana tocaba lo que son, dentro del derecho de autor, y igual en el de propiedad industrial, encontramos lo que son derechos morales y derechos patrimoniales. Por ejemplo, soy la pintora de una obra. Yo hice la obra, soy la autora y la creadora de la obra, entonces tengo el derecho moral, y como yo la hice y es de mi propiedad, entonces tengo el derecho patrimonial. El derecho patrimonial me da la exclusividad y la facultad para que yo pueda prohibir o autorizar la reproducción de la obra, ¿sí? O en ese caso, transmitir los derechos de la obra a través de una cesión de derechos o de una licencia de uso de derechos. En cuanto al derecho de propiedad, por ejemplo, ya tengo mi obra, mi pintura, pero yo la quiero vender a un tercero, entonces hago esa cesión y cedo el derecho patrimonial. Lo que no podemos hacer es quitarle el derecho moral a la obra. Por ejemplo, en los cuadros siempre vemos la firma del autor.
ese es el sello de que tanto la obra como el autor tienen una relación íntima, ligada, por obviamente ser la obra y es el creador de la obra. ¿Qué puede pasar a un tercero? Sí puede pasar a un tercero a través de lo que diría yo, el contrato de cesión de derechos o una transmisión de derechos. Y es decir, pasa la explotación y el uso o la prohibición para que ya no se difunda la obra a un tercero. Y este tercero también puede comercializar en el caso que quiera la obra. Ya que tienes un derecho patrimonial, ya eres el propietario de la obra, puedes transmitir la obra a quien tú quieras. Licenciada Mariana, entonces, ¿se pueden transmitir los derechos patrimoniales? Así es, como bien lo mencionaba la maestra Carolina, nosotros podemos a través de un contrato hacer lo que es una cesión de derechos, es decir, ceder completamente los derechos, que es lo que mencionaba respecto a los derechos patrimoniales, esos son los derechos que se ceden, o bien podemos otorgar lo que es una licencia de uso, es decir, por un tiempo determinado yo le puedo dar a una tercera persona el uso de mi obra. Y posteriormente, terminando este contrato, la obra regresa a ser de mi autoría y yo vuelvo a conservar lo que es el derecho patrimonial. Entonces, ¿cuál sería una característica para este contrato? Obviamente, que las partes estén de acuerdo y que también se obtenga una remuneración, porque esa sería la principal cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Si yo ya tengo creada una obra, lo que yo quiero es explotarla. Maestra Carolina, entonces, ¿qué significan las licencias en los derechos de autor? Las licencias son los permisos o autorizaciones que da el autor de la obra o el titular de los derechos patrimoniales de la obra para usar o explotar la obra. Un claro ejemplo son los software. Un software o un programa de computación y nosotros lo instalamos, pagamos el antivirus, lo descargamos, pero tenemos que pagar. En este caso, el dueño del software o el dueño del antivirus, nosotros tenemos que pagarle y él obviamente nos va a dar una licencia temporal. Pero no puede ser en el caso de este ejemplo de manera exclusiva. Es no exclusiva porque él se va a vender la obra a quien quiera venderle la obra, dependiendo, ¿no?, de cuál es la dificultad o la variedad. Hay licencias que son exclusivas y solamente va a una persona física o moral determinada, o también puede ser que se quiera nada más de manera, ¿cómo se llama?, una licencia definitiva. Siempre se pide que sea temporal, por obviamente tener la protección o el resguardo de esas obras. ¿Hay licencias definitivas? Sí, claro, hay licencias. Ahí todo siempre es con acuerdo del titular patrimonial de la obra. Ok. Siempre. Licenciada, No, sí, siempre. Sí, aquí lo único que pide la ley es que exista una remuneración económica y, como bien lo dijo Mariana, que esté asentado por contrato. Sí, en algunos casos existe restricción en cuanto a los derechos de autor, dice, bueno, 5 años, pero si están el acuerdo de voluntades, tanto del titular patrimonial de la obra con el que se le quiere ceder, no sé, para 5, 10, 50 años, yo he visto contratos de 50 años, pueden usar fácilmente. Como es un contrato bilateral, donde no exista dolo, error ni mala fe, no puede existir inconvenientes. Licenciada Mariana, ¿qué sucede si una obra se realiza en coautoría? Bueno, la coautoría, esa palabra la podemos dividir en dos, co y autor. Bueno, entonces en el co quiere decir que es más de una persona. Vamos a poner un ejemplo, estamos nosotros 3 y queremos hacer una obra literaria. Entre los 3 escribimos una serie de poemas. Y bueno, queremos hacer lo que es el registro. ¿Ante qué organismo? Lo podemos hacer ante INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Bueno, entonces en este caso hacemos una solicitud ante este organismo y los 3 vamos a fungir como los autores de esta obra, pero uno va a ser el autor principal y los otros 2 vamos a ser coautores. En este caso, la maestra Carolina puede ser autora principal y nosotros 2 vamos a fungir la atribución de coautores, pero al final de cuentas tenemos los mismos derechos. Igual también allí es importante aclarar que se considera por el tipo de participación de las personas que intervienen en la realización de la obra.
Muchas veces podemos ver, en el caso del ejemplo de una obra literaria, hay una persona que se encarga de escribir, que va a ser el autor. Pero existe un fotógrafo y quizás un editor, y hay un 10 y 10%. Cuando nos piden en los formatos de solicitud de registro de las obras, nos piden el porcentaje de participación. Entonces, es importante que cuando se va a registrar la obra, digan cuál es el grado de participación, el 10%, o a veces 25 si son 4, hay que poner el grado de participación, porque en el caso que suceda que se va a vender o a ceder el derecho patrimonial, obviamente, y si existen regalías de por medio por el uso y la explotación de la obra, pues obviamente a cada quien le toca un porcentaje. Maestra Carolina, ¿existen limitaciones y excepciones a los derechos de autor? Sí existen algunas limitaciones. Obviamente está la facultad, la Ley Federal de Derechos de Autor, y más ahorita en la nueva, salieron las restricciones para la difusión pública. No sé si recuerdan, hace más de un año, sí se podían, un poquito más, sí se podía, por ejemplo, subir un video de, no sé, de algún artista, o poner una canción y usarla por mucho tiempo, los 3 minutos que dure una canción. ¿Qué sucedió con la nueva Ley Federal de Derechos de Autor? Dice que las personas que hagan uso de los derechos de autor no podrán tener alguna restricción en el caso de cuando exista una mala reproducción de las obras. ¿Qué sucedió? A partir del año pasado, después de firmar el Telecán, empezamos, nada más podemos escuchar 20 minutos, ejemplo, en las historias de música. Ya no tenemos todo el derecho a usar toda la canción. O, ¿qué sucedía? Uno veía en la pandemia la gente haciendo ejercicio 1 hora, 2 horas, con la música todo lo que da. En este caso llegaban y al minuto 10 te botaban, en este caso, el programa. ¿Qué sucede allí o qué hay que hacer? En este caso, en México existe la Sociedad de Compositores y Autores de México, y ellos pueden fungir como los representantes entre los autores y quienes van a hacer uso de las obras. Así, con ellos se puede firmar un convenio para, obviamente, puedan dar esa autorización para que puedan haber esa reproducción tanto en el medio digital como en los, no sé, en los bares, en los restaurantes, porque si nosotros pensamos, bueno, la música puede estar en todos lados, y la música es obra, y tenemos que pagarle al autor de la obra. Entonces, si nosotros vamos a suponer un autor que está en un bar o está en un restaurante y se está reproduciendo su música, el restaurante está lucrando con la música del autor. Entonces, sí, las restricciones o las novedades que existen ahorita son las limitaciones en el uso de las obras en los medios digitales. ¿Puedo agregar algo aquí? Adelante, a lo que comentó María. la maestra Carolina? No sé si han visto en las páginas de Facebook, a veces no faltaba alguien que subiera una canción tocando la guitarra o tocando algún instrumento, y antes no pasaba nada, realmente no pasaba nada. Facebook tenía las 1000 reproducciones habidas y por haber, y entonces, a partir de lo que menciona la maestra, a partir de lo que es la reforma, todos estos videos pasaron a quedarse sin sonido. Todos los videos pasaron a quedarse sin sonido, y la gente se preguntaba, ¿y ahora por qué? Entonces, si nosotros investigamos un poquito más, podemos ver que dentro de los nuevos lineamientos que mantiene Facebook, ahí establece cuáles son esas restricciones que va a tener de derechos de autor. Entonces, ahorita lo que la mayoría de los artistas, para poder hacer esa clase de cosas, están haciendo es poner la leyenda de no contengo los derechos de esta obra. Entonces, así más o menos, en algunas cuestiones, ciertos minutos, sí puedes todavía tener uso de esa canción, en este caso, de la que se está reproduciendo. Maestra Carolina, ¿y si son obras de dominio público, puede utilizarlas libremente? Claro, porque ya son públicas. ¿Y cómo identificarlas? Pues, por ejemplo, si yo te diría cuándo son de dominio público, es porque ya son muy viejas. Porque, como te comentaba hace ratito, las obras son
a partir de que se divulgan a la muerte del autor, 100 años más. Después de esos 100 años más, es de dominio público. Cuando escuchamos a Beethoven, a Mozart, o vemos el Romeo y Julieta, las películas, y vemos un refrito y otro refrito y adaptaciones, es porque ya el autor de la obra ya no puede reclamar que la obra esté siendo modificada. Entonces, como ya no hay nadie que reclamar, las obras son de dominio público. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos hacer ahorita una modificación a una obra de Manzanero, pues vienen los herederos. Vamos a una pausa promocional y regresamos platicando aquí con nuestras expertas en el tema de derechos de autor. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les invita a que por medio del aula virtual asistan del día 26 al jueves 28 de octubre al primer Foro Internacional sobre la Inclusión, una perspectiva transdisciplinaria a través del deporte. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo y seguimos platicando con nuestras expertas en el tema de derechos de autor. Es un tema muy interesante porque nos va a permitir aprender a distinguir cuando pudiéramos estar en el supuesto de estar transgrediendo la norma de derechos de autor. Y me gustaría preguntarle a la maestra Carolina, ¿qué es el registro público del derecho de autor? Bien, pues una vez que nosotros registramos una obra, nos van a dar un título o un certificado de derecho de autor que obviamente le va a dar certeza jurídica a mi obra. Vamos, en el ejemplo que decía al inicio, si yo compro el carro, me van a dar mi factura. Si yo tengo una obra, una escultura, pues obviamente registro y me van a dar mi certificado. ¿Qué va a suceder? Así como existe un registro público del comercio, también existe un registro público de derecho de autor, donde están todos los derechos de autor que están registrados. ¿Cuál es la diferencia? Que va a ser todo un archivo que tiene todas las obras que están registradas, que va a contener las transmisiones de los derechos a esas obras, a quién se le cedió, a quién tiene una licencia, cuánto tiempo duró la licencia. En sí también podemos pedir todo los antecedentes registrales de la obra para decir en qué condiciones está. El caso que hablábamos hace ratito de qué sucede cuando alguien fallece, pues también se puede inscribir quiénes son los herederos para que luego no exista el pleito como pasó cuando Juan Gabriel o cuando pasó como Cantinflas, que existía todo el pleito de quién es ahora el propietario o el titular. Entonces nos vamos al registro y en el registro vamos obviamente a tener toda esa información que obviamente lo que va a proporcionar pues es la certeza jurídica de que la obra está registrada y de quién es el titular o posibles titulares. Licenciada Mariana, ¿qué objeto tiene el registro público del derecho de autor? Bueno, como normalmente nosotros lo conocemos, es el indautor. Normalmente hacemos la referencia no como tal como el registro, sino como indautor. Y bueno, este es un organismo descentralizado que básicamente va a tener la función de cuidar todas las obras de lo que es la República Mexicana, las vamos a encontrar en lo que es indautor. Y bueno, en este caso, ¿cuál sería el objeto que tiene? Bien, cuidar todo el acervo cultural de la nación. Básicamente, esa va a ser su principal función. Maestra Carolina, ¿se puede negar la inscripción en el registro público del derecho de autor? Se puede negar un registro, siempre y cuando no se cumplan con los requisitos que se solicitan para registrar una obra. En ese caso, sí. El Instituto Nacional de Derechos de Autor es una institución de buena fe
Si yo digo que la obra es de mi propiedad y que yo soy la titular y yo soy la creadora, el instituto va a llegar, doy todo el trámite con todos los requisitos que solicitan y lo va a registrar. Pero vamos a suponer que se parece a una obra que alguien más realizó o que alguien más la hizo similar. Cuando en este caso alguna de las partes se da cuenta de que la obra pues puede tener similitudes, en este caso habrá que proceder a un procedimiento administrativo. Ya actualmente existen los mecanismos de conciliación o arbitraje o mediación dentro del instituto para hacer que las partes puedan llegar a un arreglo. Sin embargo, nos van a negar un registro siempre y cuando yo no cumpla con los requisitos. En ese caso se niega la inscripción, pero de allí todo, la verdad es que el INDAUTOR puede registrar a todo siempre y cuando cumpla con todo lo que se solicita. Una de las probables dudas frecuentes es con relación a cuál es el procedimiento para registrar una obra. Bueno, el procedimiento realmente no es tan complejo, pero lo que sí nos pide es el correcto llenado. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo primero que necesito tener antes de registrar? Obviamente tener una obra, ya sea literaria, artística o programa de cómputo. Puede ser cualquiera dentro de estas tres. Y posteriormente lo que podemos hacer es, en este caso, ir a una institución que nos apoye con este registro o bien contactar a un abogado que sea especialista en esta materia. En este caso lo que se necesitaría es llenar lo que es un formato establecido por INDAUTOR, en el cual vienen diversos requisitos, como cuál es el nombre de la obra, en qué consiste, quién va a ser el titular del derecho patrimonial, quiénes son los autores y obviamente tenemos que realizar lo que es un pago de derechos para que se nos pueda otorgar este registro. Actualmente, con todo esto de la pandemia, ha surgido un poco de duda en cuestión respecto a cómo seguir realizando este procedimiento. INDAUTOR lo que está haciendo por el momento es realizar que toda esta información se suba a través de un correo que ellos manejan en específico y nos están otorgando lo que son constancias provisionales. Y esta constancia, como su mismo nombre lo indica, va a ser provisionalmente, en lo que uno puede mandar toda esta información yendo directamente a las oficinas de INDAUTOR que se encuentran en la Ciudad de México o bien enviándolas por paquetería. Igualmente, lo que es la Secretaría de Educación tiene esta función de apoyo a lo que es el INDAUTOR y se puede enviar a través de lo que es la Secretaría de Educación. Pero me parece que por el momento, ahorita por la pandemia, no están con estas atribuciones, simplemente ya sea a través del correo electrónico o enviándolo por paquetería. En caso de que alguna persona quiera saber cómo registrar una obra, ¿pudiera la universidad brindarles el apoyo o la asesoría jurídica en la materia? Claro que sí, los invitamos a que se den la vuelta por la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. En el área de la Dirección de Vinculación, su servidora las va a atender en lo que es el Departamento de Registro y Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica. Nosotros ahí nos encontramos y les estamos brindando el apoyo, ya sea a los profesores, a los alumnos y a todo el personal, no solamente la universidad, sino también las personas externas a la universidad. Ahí nos pueden contactar y con mucho gusto nosotros los vamos a apoyar en sus registros, ya sea de propiedad intelectual o de derechos de autor. Maestra Carolina, ¿cuál es la duración para reservar los derechos de autor? En cuanto a reservas de derechos de autor, hablábamos hace ratito que esas reservas, por ejemplo, cuando son publicaciones periódicas como las revistas o los periódicos, los programas de radio, los programas de televisión, los grupos artísticos o los nombres de los personajes, se realiza lo que es la reserva de derechos. Este es un trámite que se hace igual directamente ante el INDAUTOR. Va a variar, por ejemplo, los programas de radio, televisión y las publicaciones periódicas nos dan la reserva de derechos. Primero hay que hacer una búsqueda, se llama dictamen previo,
para buscar la viabilidad si se puede registrar o no ese nombre como reserva de derechos. Después procedemos a hacer la solicitud de la reserva, nos la concede el INDAUTOR y tarda solamente para esos casos 1 año la duración. Esa reserva hay que cuidarla año con año, porque si yo llego y no hago el trámite cada año, puedo perderlo, me dan 30 días antes, 30 días después. En el caso de los personajes, como los personajes artísticos o los grupos, la protección de la reserva de derechos es de 5 años. Ahí hay un caso que a mí me gusta siempre tocar en clase, que es el de la Chilindrina y el de Roberto Gómez Bolaños, porque lo que ella tenía registrada era su personaje. María Antonieta de las Nieves tenía la reserva y obviamente es una reserva que tiene y cada 5 años lo está renovando. Lo pudo haber hecho en este caso Roberto Gómez, pero en materia de propiedad intelectual, tanto propiedad industrial como derechos de autor, aquí se da el principio general de derecho, primero en tiempo, primero en derecho. El primero que solicita el registro es el que va a tener la protección y siempre va a haber esa certeza. ¿Qué pasó en el caso de la Chilindrina? Que primero registró María Antonieta de las Nieves el personaje y ya cuando él lo quiso hacer y reclamar, pues no lo podía hacer, independientemente de que ella cumplía con los requisitos de las características y de haberle dado vida a ese personaje. Entonces, las reservas sí se tienen que ir cuidando dependiendo el programa, por ejemplo, de televisión o de radio, esos son cada año. Cuando vemos al final de los programas, vemos que sale toda lo que es la producción y dice derechos reservados y el año en el que es la reserva, por eso son anuales. Ok. ¿Qué pasa si me plagian una obra, licenciada Mariana? Bueno, en este caso, como bien mencionaba hace un momento lo que es la licenciada Carolina, puede pasar que se puede convertir en lo que es un delito, ya que el plagio está considerado como un delito. Entonces, en este caso, se puede intervenir a través de lo que es un procedimiento administrativo, a través de INDAUTOR, a través de un procedimiento que ellos manejan, en el cual es como un medio conciliatorio, llaman a las dos partes y exponen las ideas, pero como tal ellos no pueden dar una sanción, ellos no es un organismo que sanciona. Entonces, en este caso tendrían que buscar otra vía, en este caso sería la vía penal, para poder concebirlo a través de, para tener una sanción, para que ellos puedan ver cuál es la característica o la sanción que va a tener la persona que vaya a ser determinada como la culpable. Entonces, en este caso, lo principal es hacerlo a través de INDAUTOR y si posteriormente no se llega a una conciliación, se puede buscar otro medio. Allí Maestra, quisiera yo Carolina, acotar adelante. un poquito. En nuestro país, todo el que acusa tiene que probar. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hago asesorías me preguntan, pero es que me robaron mi software, o me robaron, el otro día una amiga empresaria me decía, es que me robaron la base de datos de mis clientes. Es súper importante las bases de datos y para un empresario o para, no sé, para cualquiera es una base de datos, pero es una base de datos que tiene muchísima información y de nada sirve que esté plasmada en físico o plasmada en un archivo y no solicité la protección. Por eso es importante el registro, más ahora que vivimos en una virtualidad completamente, los medios electrónicos están a nuestro alcance. Entonces, siempre el principio básico es registrar las obras. Lo que yo tenga, lo registro. Ahora, ¿cómo voy, por ejemplo, a probar en el caso de que un empleado me haya plagiado la información? Cuando le avisé que esa información era confidencial, tengo que hacer que todos mis empleados firmen una carta de confidencialidad y de privacidad de la información para que no sea divulgada. Pero si no tengo esos mecanismos, entonces ¿cómo puedo llegar al instituto a iniciar un procedimiento administrativo? Tengo que darle a la autoridad todos esos medios de prueba y al final lo hacemos todo al revés. Ya tengo el problema y quiero resolverlo. Hay que ser un poco más preventivos a la hora de evitar cualquier riesgo, cualquier problemática.
Entonces, necesito contratos de confidencialidad con mis empleados, necesito proteger las obras o la información que yo tenga, porque es importante, por ejemplo, para el negocio. Y obviamente sí tener las herramientas para aplicar la ley en el caso que yo quisiera acudir ante el fiscal y darle todos esos mecanismos de prueba y poder ejercer una acción penal. Maestra Carolina, entonces no existe un área administrativa que sea competente para emitir alguna resolución ante un conflicto entre el autor de una obra y la persona que esté plagiando esa obra? Sí, existe dentro del INDAUTOR el área jurídica y el área contenciosa. Obviamente ellos se van a encargar de dirimir las controversias. Que, como yo repetí desde un principio, el INDAUTOR es una institución de buena fe. Va a tratar de llegar a arreglos entre los titulares de la obra o los autores, en caso, por ejemplo, que una obra sea modificada, va a tratar de llegar a arreglos. En el caso que un autor, por ejemplo, se le modifique su obra, pues quiere como que la autorización o una reparación por la cuestión que se le hizo, como siento que tiene un agravio, ¿sí? Y va a tratar a través de un procedimiento, pues dirimir quién tiene o no tiene la razón. Se puede ir, en algunos casos que sea cuestiones administrativas, tendrá que irse ante los tribunales de justicia administrativa federal para dirimir esas controversias. En el caso de que exista la sustracción de alguna obra o el plagio, podemos iniciar una carpeta de investigación ante la Fiscalía. Licenciada Mariana, ¿qué son las sociedades de autores y compositores? Bueno, por sus siglas sería SCAM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México. A nivel República Nacional tenemos una sede en cada estado. Eso quiere decir que tenemos 32 sedes de lo que es la Sociedad de Autores y Compositores. Ellos se encargan básicamente de lo que es proteger todas las obras en materia musical. Todas las canciones, todas las letras de las canciones, todos los artistas forman parte de esta Sociedad de Autores y Compositores. El anterior presidente de lo que era esta sociedad era el maestro Armando Manzanero. Él estaba a cargo de lo que era de fungir como presidente de esta sociedad. Entonces, a través de ellos podemos hacer lo que es solicitar el uso de las canciones. Es decir, si yo tengo un negocio en donde transmiten música en vivo o si yo tengo una banda de música de cualquier género, puedo solicitar el permiso a través de lo que es un convenio de esta sociedad para que yo pueda utilizar estas canciones. Y entonces, en este caso, ellos van a través de un acuerdo y a través de una remuneración, porque obviamente los artistas merecen el reconocimiento de las obras, a través de esto se puede utilizar lo que es un convenio. Agradecemos la presencia a este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades En Contacto Contigo, a nuestras invitadas, por compartir con nosotros y nuestro auditorio sus conocimientos y experiencias sobre esta temática de cuáles son las leyes que protegen a los derechos de autor. Sin duda alguna, maestras de reconocido prestigio en el estado de Tabasco. Y a ustedes, auditorio, gracias por sintonizarnos y les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y en el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook TVUJAT y YouTube TVUJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.